Muy buenas noches, queridos estudiantes. Sean todos bienvenidos a la sesión de esta oportunidad, la sesión número 15. Aperturamos la semana 8 y continuamos con el desarrollo del tema la familia. Bien, conceptos que es la familia, como desde el punto de vista etimológico, cuál es la terminología, qué tipos de familia, todo eso ya lo hemos visto a lo largo de de la semana que ha pasado. Sin embargo, el día de hoy estaremos estudiando principalmente las funciones que cumple la familia, recordando que la familia es el refugio seguro desde el punto de vista para algunos, ¿no? Es la institución natural, es la agrupación de personas unidas bajo un mismo techo, cumpliendo, ejerciendo roles, pero existe el interior de la familia, funciones que no solamente van desde un punto de vista económico o que se trasladan a un plano jurídico, sino funciones afectivas, sociales, asistenciales, etcétera. Y cada una de esas funciones la vamos a eh, explicar en el desarrollo de esta presente sesión. También tener en cuenta que el día de hoy vamos a explicar o presentar el trabajo correspondiente a la sesión pasada. Recuerden ustedes que quedó pendiente el trabajo relacionado a el análisis, podríamos decir, del contenido de las dos sentencias que se les pidió, que ustedes seleccionaron una de ellas, en virtud del tipo de familia que había legislado, ¿no? En el caso en concreto, a través de estos procesos de amparo, el Tribunal Constitucional. Entonces, ese va a ser el espacio práctico que nos corresponde desarrollar el día de hoy. En virtud de eso, primero daremos el contenido teórico de esta sesión y pasaremos a escuchar con mucha atención los trabajos en equipo que hayan preparado con respecto a cualquiera de las sentencias seleccionadas. Bien, en este sentido, iniciamos nuestro contenido señalando la familia, noción, origen y evolución de su regulación. A diario recibimos buenas noticias, algunas buenas, muy positivas, otras no tan buenas, pesimistas. Algunas de ellas han sido motivo de gran alegría, por eso las recordamos con mayor nitidez. ¿Algún voluntario o voluntaria que les gustaría compartir alguna buena noticia el día de hoy, por favor? ¿Algún voluntario que haya tenido referencia de alguna buena noticia? Puede ser de carácter personal, puede ser de carácter de gobierno, regional, local, etcétera. ¿Algún participante que quiera compartir alguna buena noticia recientemente? Patricia, muy bien, buenas noches. Te Buenas escuchamos. noches, profesora. Bueno, para mí, ¿no? Fue una buena noticia el día de hoy poder retornar un poco antes a casa debido a que la institución al cual laboro está de aniversario. Sí, muy bien, Patricia, felicitaciones. El Ministerio Público hoy día, ¿no? Cumplió 45 años Sí, doctora, de gracias. celebración. Muy bien, muy bien. Sí, hoy día no ha habido actos protocolares y desde luego se está disfrutando de su día. Muy bien, Pati. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna noticia? ¿Algún participante? Bien, entonces si no habría ninguna nueva noticia, vamos a empezar con el desarrollo de la sesión. ¿Tenemos alguna duda de la clase anterior? ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo está claro con respecto a los tipos de familia que hemos visto en la sesión pasada? Hemos definido lo que es la familia, un concepto que se maneja a través de la Organización Mundial de Salud. Posteriormente hemos señalado qué tipos de familia y dentro de ese enfoque de tipos de familia hemos abordado o queremos abordar a través de la jurisprudencia el entorno de la familia ensamblada. ¿Qué es la familia? ¿Alguno de los compañeros que quiere darnos algún concepto aproximativo, alguna referencia que ellos manejan con respecto al término familia? Patricia, te escuchamos, gracias. La doctora estaba hablando en el micrófono apagado. Yo entiendo por familia que es la institución social y jurídicamente integrada por personas unidas por vínculos de matrimonio, parentesco, filiación o adopción, perdón, sí, adopción, que comparten deberes de apoyo, protección, convivencia y solidaridad. Dentro de las características que se puede hablar de la familia, es una característica universal, ya que existe en todas las sociedades,
es natural y social porque surge de la convivencia humana, generando los vínculos afectivos. Jurídica, ya que genera derechos y obligaciones como alimentos, patria potestad y herencia. También es protectora porque brinda el cuidado y la formación a sus integrantes. Es solidaria porque se basa en la cooperación y la asistencia mutua, ¿no? Dentro de la familia se tiene que es la base de la sociedad porque en ella se forman los valores, se protege a sus integrantes y se generan los derechos y deberes, ¿no? Eso es lo que entiendo por Muy familiar. bien, muchas gracias Patricia, es un concepto amplio, ¿no? Incluso ha retratado algunas de las funciones y características esenciales del grupo familiar o de los integrantes de la familia. Freddy, ¿te escuchamos también? Sí, doctora, buenas noches y compañeros, buenas Buenas noches. noches. Bueno, desde mi punto de vista, la familia se considera como el núcleo, ¿no?, fundamental de la sociedad y a la vez es una institución jurídica y social de gran importancia. De otro lado, también se considera a la familia como un grupo de personas unidas, ¿no?, por lazos de parentesco, generalmente de sangre, primero, segundo grado, en línea recta y de manera colateral también, y legales por la parte de adopción o por afinidad, ¿no? Eso sería, doctor. Muy bien, muchas gracias. Nos ha señalado la composición de familia en virtud del parentesco. Gracias, Freddy. Giancarlo, te escuchamos. Sí, buenas noches, doctora. Buenas Bien. noches a todos mis compañeros. Para no sonar repetitivo, es el núcleo básico donde se fundamenta o cimenta los valores, ¿no? La educación y obviamente están vinculados por un tema de consanguinidad o también puede ser por afiliación o por adopción, ¿no? Pero es la base de la sociedad en donde generamos valores, generamos este una educación, ¿no? Una educación que por ende tiene que servir a la sociedad y tener buenos valores, ¿no? Más que todo eso, doctora. Muy bien, desde el punto de vista, podríamos decir axiológico, ¿no? La familia es la portadora, la gestora de los valores, de las virtudes, Arqueológico de valores. Ajá. ¿no? Es portador de valores. Por eso quizá uno de los grandes problemas que adolece nuestra sociedad, bueno, no digo a nivel global, sino nuestra realidad peruana, es la crisis que se tiene a nivel de familia, familias rotas o abandono de los hijos o abandono en el entorno familiar, hijos que se crían con otras personas no necesariamente, etcétera. Y ese tipo de vacíos se origina, no digo que en todos los casos, pero sí con una gran predisposición a realizar, no a cometer actos de contenido delictivo, o tomando o adoptando comportamientos inadecuados, ¿no? En ese contexto. Y uno de los grandes factores que ya depende de la psicología, sociología, ha querido responder, incluso cuando se habla en investigación del delito de política criminal, es uno de del control social falla. ¿Y cuál es este control social formal? La familia, ¿no? Caro, te escuchamos. Sí, doctora. Bueno, en síntesis, la familia abocada en el derecho civil, bueno, vendría a ser, ¿no?, una institución que regula vínculos de sangre, afinidad y también jurídicos, ¿no? Las funciones principales, bueno, proteger, ¿no?, cuidar a sus miembros, educar a los hijos, formar. También vemos lo que es organizar el patrimonio y sucesiones. Bueno, en síntesis, doctora, bueno, la familia viene a ser el núcleo fundamental, ¿no?, que el derecho civil va a proteger, ¿no?, porque asegura tanto la dimensión personal como patrimonial de los integrantes. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Gracias. Entonces, en esa medida, estamos todos compartiendo un concepto muy eh, referente sobre el concepto, sobre la familia, ¿no? Un grupo fundamental y universal, sobre ello nos dice, de personas primordialmente unidas por lazos de parentesco. En ese sentido, teniendo en cuenta el conocimiento amplio sobre la materia, va a ser mucho más sencillo la presentación de este contenido. El estudiante tomará conocimiento sobre lo que es la familia y cuáles son esas instituciones, esas funciones primordiales e importancia de la familia, conocimiento que le servirá a lo largo de la clase y desde luego en el impacto de su carrera profesional.
Dentro del logro de la sesión tenemos como objetivo al finalizar la sesión, el estudiante describe las funciones e importancia de la familia conforme al ordenamiento jurídico peruano. Podemos advertir aquí una imagen de la familia compuesta principalmente por los padres y desde luego por los hijos, ¿no? Una familia nuclear conformada por 6 integrantes. Asumimos que son sus hijos, ¿no? Dentro del esquema familiar. ¿Qué es la familia? En el derecho de la familia se define como ese grupo de personas unidas por vínculos jurídicos. Principalmente estos vínculos emergen del matrimonio o de la unión de hecho, la filiación, el grado de parentesco que la ley reconoce y protege con derechos y obligaciones específicas. Este grupo puede estar compuesto por una pareja que puede ser casada o no, familia matrimonial o extramatrimonial, sus ascendientes, padres, abuelos, descendientes, hijos, nietos, bisnietos, y otras personas vinculadas por lazos de sangre, los hermanos, tíos, sobrinos, ya sea producto del matrimonio, origen matrimonial, origen extramatrimonial o concubinato, o de carácter civil, por ejemplo, el tema de la adopción. ¿Cuáles son las funciones de la familia? Existen diversas funciones. Entre ellas, podemos decir que la familia no tiene como propósito genuino la reproducción. Si bien es cierto, es una de sus funciones, pero no necesariamente aquellas personas que contraen matrimonio, desean convivir, desean para fines procreativos o de reproducción. La familia es el lugar donde se procrea la especie y se asegura la continuidad de la vida. El cuidado y protección. La familia tiene la responsabilidad de cuidar y proteger a sus miembros, especialmente las personas vulnerables, con discapacidad, niños, mujeres embarazadas y ancianos. La socialización. La familia es el primer entorno social donde los niños aprenden, donde los niños interactúan con los demás, desarrollan habilidades sociales e interiorizan valores culturales. La educación y formación. La familia juega un papel fundamental en la educación de los niños, transmitiéndole conocimientos, valores y normas de comportamiento. Muchas veces los primeros formadores de nuestros hijos somos los padres, y esta formación, ¿no? Que no solamente es transmitir conocimientos, sino valores, virtudes, implica también el ejemplo. Otra función importante es de apoyo económico. La familia provee los recursos económicos necesarios para el sustento de sus miembros. Incluye vivienda, gastos de recreación, gastos educativos, salud, educación, ¿no? Entre otros. El concepto, si bien es cierto, los padres tienen que proveer este concepto alimentario, también es importante señalar que cuando se da el ciclo de la vida natural, los hijos también tienen que proveer a este sostenimiento de sus padres. Afecto y apoyo emocional. La familia brinda a sus miembros un ambiente de afecto, cariño, apoyo emocional frente a algún problema, frente a una dificultad, una vicisitud, lo que contribuye a su bienestar psicológico y a la formación de una identidad saludable. Otras funciones de la familia son la transmisión de valores. La familia transmite a sus hijos valores, creencias, normas de comportamiento que influyen en el desarrollo personal y en su relación con el mundo. Muchos de nuestros formadores, nuestros padres, nos han transmitido una categoría de valores, de virtudes, que lo hemos asumido como propios en virtud de ese proceso de internalización y ese proceso en el cual hemos crecido. La creación de identidad. La familia es el espacio donde se construye la identidad individual y se forma un sentido de pertenencia. Se dice quizá a nivel poético que la familia es el lugar seguro, es el refugio natural de los miembros de la familia. Es por eso que se haya formado ese sentimiento de identidad, de pertenencia. Si a lo largo de los años no se forma ese sentimiento de identidad o pertenencia, pues el integrante de la familia va a estar seguro en cualquier ambiente, menos en su entorno familiar. La importancia de la familia. La familia es fundamental para el desarrollo individual y social, siendo el primer entorno donde se aprenden valores, normas, comportamiento axiológico y se construye la identidad. La familia proporciona apoyo emocional, protección, guía, jugando un papel crucial en la formación de individuos y en la transmisión de tradiciones, de creencias, de convicciones. La familia es el primer espacio donde se aprenden los valores fundamentales, las normas de comportamiento, y de esta manera se desarrolla la identidad. ¿Bien? Esto es lo más importante con respecto a la familia, tanto sus funciones como la importancia de la familia. ¿Bien?
Dentro de las conclusiones, para ya abordar el efecto de pasar al espacio práctico, es un tema muy sencillo, tenemos lo siguiente. En el derecho, la familia se define como el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, principalmente el matrimonio, la unión de hecho, la filiación, que la ley reconoce y protege generando derechos y obligaciones. La familia tiene la responsabilidad de cuidar, de proteger a sus miembros, especialmente niños y aquellos que necesitan mayor apoyo. La familia brinda a sus miembros un ambiente de afecto, de cariño, de apoyo emocional, lo que contribuye a su bienestar psicológico y a la formación de una identidad saludable. La familia juega un papel fundamental en la educación de los niños, transmitiéndoles conocimientos, valores y normas de comportamiento. ¿Por qué focalizamos a los niños? Porque ellos son los primeros dentro del entorno que se formarán bajo las creencias, las virtudes, los paradigmas del entorno familiar. Bien, entonces si yo les dijera a usted, por ejemplo, que el padre tiene que trabajar a fin de cubrir las necesidades de sus hijos y de su esposa que tiene que quedarse en casa porque los niños son pequeños, la pregunta sería, ¿a qué función me estoy refiriendo dentro del desarrollo de la familia? En Función la cual el económica. padre, función económica, en la cual el padre tiene que proveer. Un niño llega a la casa muy triste porque le han hecho bullying en el colegio. Los padres escuchan con atención a su hijo y le dan algunos consejos y van a tomar cartas en el asunto yendo al colegio. ¿Qué tipo de función sería en el entorno familiar? Afecto y apoyo emocional. Podemos Afecto y apoyo emocional. Muy bien, efectivamente, deben ser nuestros padres nuestros primeros consejeros frente a cualquier problema, vicisitud que se tiene. Eh, deciden tener un hijo, qué tipo de función, los integrantes de la familia, Reproductiva, función reproductiva. función reproductiva, excelente. Eh, en la familia está el abuelito quien está enfermo y todos los integrantes de la familia ayudan, se rotan para cubrir sus necesidades del abuelito. ¿Qué tipo de función cumple la familia? Cuidado y protección. Cuidado y protección, así como un recién nacido, ¿no? De igual manera. Excelente, es lo que no se pueden dar cuenta. Por ejemplo, en la familia se ha transmitido de generación en generación el amor hacia el trabajo. ¿Qué tipo de función cumple la familia? Si se ha transmitido un valor, una creencia de generación en generación, es como una filosofía, una identidad en esa familia. creación Social, de identidad, profesora. Social, Socialización. creación de identidad. creación de identidad. A esta familia identifica que es súper trabajadora, por ejemplo, o súper honesta, o súper responsable, ¿no? O son exageradamente puntuales, siempre llegan a la hora, sucede. Siempre hay una característica propia de la familia en ese sentido. O esta familia es súper sociable, súper divertida, ¿no? Cada familia tiene probablemente un sello que identifica de repente también a sus integrantes. ¿Por qué? Porque los forjadores, los padres, no más que hablar, van a hablar con el ejemplo, ¿no? Más que predicar, tienen que hablar con el ejemplo hacia sus hijos, ¿no? En el cultivo de los hábitos, en el manejo racional del tiempo, en la escala de valores, de virtudes que se tiene que seguir, ¿no? En esa línea. Muy bien. Muy bien. Y por ejemplo, una familia que se encarga de hacer la madre un presupuesto mensual con respecto a todos los gastos de salud, educación, servicios, vivienda, recreación, ¿a qué tipo de función nos referimos? Económica, profesora. Económica, excelente, Giancarlo, económica, ¿no? De repente ustedes de pequeños han visto a sus padres o lo hacemos en la práctica, un presupuesto lo hacemos, ya no es necesariamente manuscrito, pero sí en Excel o cualquier aplicativo en donde colocamos nuestros ingresos, egresos y toda la distribución de gastos de acuerdo a nuestra carga familiar y de acuerdo a los ingresos de las personas que aportarán en ese presupuesto. Es una función económica muy importante dentro del desarrollo, ¿no? Incluso hay otra función que no lo ha considerado en la PPT, que es lo dice el doctor Enrique Barcelos Pigliosi, una función genómica de la portadora de genes. A veces uno dice, uy, salí con los ojos azules, pero los ojos azules no tenían ni papá ni mamá, sino la abuela materna, por ejemplo, ¿no? Se transmite, o quizá también un tema de enfermedades. Yo no lo tenía, no lo heredé, sí, pero a veces lo hereda el nieto, no necesariamente el hijo, sino el nieto. Cuestiones de esa naturaleza que tienen que ver con la genética, con la carga de transmisión de los genes.
también es una función dentro del desarrollo de la familia. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Ha sido un tema muy sencillo, más desde el punto de vista sociológico, podríamos decir que estrictamente jurídico. Si no hubiera ninguna pregunta, entonces iniciamos para tener todo el tiempo y que sea premiante este sentido, la participación de ustedes en cuanto a controlar el tiempo de las sentencias. La sala, empezamos con la sala número 3. Está la sala número 3 para empezar sala 3, 2, 4, así sucesivamente. Salvo que haya un voluntario, un grupo voluntario, primero ingresaría ese grupo voluntario. Tenemos la sala 3, por favor. Los integrantes de la sala 3, recuerden que el día de hoy se había indicado que iba a ser la exposición de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Bien? Sala 3, ¿o cuál sala está preparada? ¿Alguna sala está preparada o no han hecho el trabajo? Por favor, me confirman. Profesora, buenas noches. ¿Puede empezar la sala 2? Ya, la sala 2 quiere empezar. Perfecto, empiece la sala De 2. acuerdo. Y Compartimos un luego, segundito, por favor. ya, muy bien, excelente. La idea es avanzar con los grupos. Ya acabo de enviar la solicitud para compartir. Muy bien, señorita Sato, ya ha permitido compartir. Muy bien, caso Reinaldo Schulz, ¿no? Excelente. Después sigue el grupo 5, excelente, gracias. Bueno, profesora, estamos ya en una segunda ronda de exposiciones. Va a empezar mi compañero Edson. Muy bien. Muy buenas noches, docente, compañeros. En esta ocasión me ha tocado a mí exponer el trabajo de la PPT acerca de la familia ensamblada y hemos tomado como caso, ¿no?, el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, específicamente el expediente 09332 del 2006. ¿Ya? Empezaré hablando un poco acerca del caso en sí. Bueno, nos dice que este caso se originó a raíz de la solicitud presentada por el señor Félix Rafael Neira Pacheco, el cual era titular del Club Internacional de Arequipa. El demandante contrajo matrimonio civil en el año 2013 con la señora Pamela MacLaun, la cual era madre de Rodrigo Ojeda. Entonces, entre los dos constituyeron legalmente y socialmente una familia ensamblada. El conflicto se origina cuando el señor Neira Pacheco intentó inscribir a su hijastro como socio junior, y según esa categoría, el club internacional en sus estatutos solo permitía la inscripción gratuita de los hijos exclusivos del señor, o sea, del socio, ¿ya? Y no negándole así la inscripción a un hijo que no era que no era de su consanguinidad, ¿no? Eso es prácticamente el caso, ¿no? Ahora vamos por favor, compañera, la siguiente, a lo que es el marco conceptual, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional señala que no se puede privilegiar a la familia matrimonial por encima de otras, porque todas cumplen, ¿no?, con la misma función social, que es de proteger y desarrollar a las personas dentro de la familia. También interpreta que la norma tiene que pasar de una manera, perdón, debe ser la norma debe ser interpretada de una manera evolutiva, debe adaptarse a los cambios en las estructuras sociales peruanas, ¿no? También menciona que, perdón, sostiene el Tribunal Constitucional que la familia se define por los lazos de solidaridad, amor y asistencia mutua, más que por simples rasgos sanguíneos. Ya, también pasamos como a la definición de familia ensamblada. ¿Ya? El Tribunal Constitucional aborda directamente la realidad del núcleo familiar del demandante. Define la familia ensamblada como una estructura familiar originada en el matrimonio o unión concubinaria de una pareja, en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa. Eh,
A ver, compañero, por favor, el siguiente PPT. Ya, los fundamentos constitucionales. Aquí, el Tribunal Constitucional menciona al artículo 4 de la Constitución, el cual menciona la protección integral de la familia como una institución natural y fundamental de la sociedad peruana. También el artículo 5 que reconoce a las uniones de hecho como fuente legítima de familia con derechos equiparables. Al artículo 2.2 y 6 que da derecho a la igualdad y prohibición de discriminación basada en origen o naturaleza de la afiliación. Por favor, ¿podrías continuar? Ya. Este es el marco, también tomaron, ¿no?, como referente el marco internacional como estándares de la IDH, ¿no? El cual el Tribunal Constitucional adopta una interpretación amplia conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 17 y la opinión consultiva OC 2114 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que la vida familiar abarca lazos estrechos y estables, sin depender exclusivamente de la consanguinidad. Bueno, ya le doy pase acá a mi compañera Lisette, perdón, para que continúe. En efecto, en los análisis de los casos emblemáticos y el que hemos elegido nosotros, primero, o sea, tenemos que ver, definir el caso, los casos previos, o sea, que han sido servido como jurisprudencia. Dentro de ellos tenemos el caso de Reinaldo Scholz, en el cual, o sea, Reinaldo Scholz solicitó un carnet familiar para su hijastra en el centro naval. Sin embargo, recibió una negativa porque la hijastra no era hija biológica. En ese sentido, o sea, él alega que hay una discriminación, dado de que sí había un tema público de que la hijastra, o sea, tenía un vínculo familiar y un trato padre-hijo. La decisión del tribunal fue de que se declaró fundada, se reconoció que la identidad familiar es única y merece protección sin importar la naturaleza del vínculo, tal como previamente lo había mencionado mi compañero Edson. Ahora, en el caso de Félix Neira, en el Club Internacional de Arequipa, ya lo ha mencionado mi compañero Edson en los antecedentes, o sea, el club adicionalmente a la inscripción le exigía cuotas extraordinarias al hijastro del socio. O sea, si bien es cierto, él podía inscribir a sus hijos, pero el club le decía que como no era un hijo biológico, tenía que pagar una cuota extraordinaria para el uso de las instalaciones del club. En ese sentido, el señor Félix, o sea, también, o sea, interpone un recurso y el fallo del Pleno en el Tribunal Constitucional es que determina que excluir al hijo afín fractura la armonía familiar y afecta la identidad del núcleo ensamblado. En ese sentido, o sea, el Tribunal Constitucional le da la razón al señor Félix Neira. ¿Por qué? Porque hay tres requisitos de reconocimiento que son claves para estas sentencias del tribunal. ¿Cuáles son? La estabilidad, o sea, un proyecto de vida compartido y duradero en el tiempo. Segundo, el reconocimiento, la asunción recíproca de roles paterno-filiales. Tercero, la publicidad. El vínculo debe ser notorio y conocido en el entorno social. ¿Esto qué implica? O sea, no se trata de que, por decir, la pareja A y la pareja B ensamblan una nueva familia y el hijo se queda uno de los hijos, o sea, tiene la custodia, potestad del padre y no la madre. En estos casos en específicos, la madre es la que custodia al hijo, por decirlo, y esto básicamente el nuevo padre del señor Félix Neira actúa como un padre frente a su hijo. En ese sentido, o sea, la gente sabe, los vecinos del barrio saben que hay una relación netamente filial, que se tratan padre e hijo. Los mismos miembros del club saben que hay una relación estable, viven en la misma casa y no se le podría, o sea, decir al hijo, oye, tú no puedes inscribirlo porque no es tu hijo biológico, pero el niño vive conmigo desde que tiene 2 años. En ese sentido, el tribunal, o sea, sí le da la razón, pero teniendo en consideración esos tres requisitos. La importancia de la sentencia. ¿Va? ¿Por qué es importante? Porque ya habíamos visto que en la definición, o sea, en las definiciones conceptuales, de que no solamente la familia es un tema de una unión biológica, sino que se introduce un concepto de
parentesco social afectivo. En ese sentido, o sea, esto es parte de la fuente de derechos. Y sabemos que habíamos dicho que las familias son un conjunto de personas que viven que comparten vínculos, no solamente de lazos familiares, sino también de afinidad. Negarle el derecho a los hijos filiales por un social afectivo que donde se tratan de padre e hijo, este derecho sería discriminatorio y generaría la ruptura en sí del vínculo familiar, dado que la familia Neira no solamente tenía ese hijo, sino también tenía otros hijos. Y se imaginan que le digan, oye, a ti no te aceptan porque no eres el hijo. Y el otro, la otra parte importante es la igualdad real. Prohíbe distinciones arbitrarias en beneficios sociales y recreativos, o sea, se les tiene que tratar a los hijos por igual. Los principios del colegiado en este caso es diferenciar entre el hijo afín eh, y los hijos biológicos, por así decirlo, debilita la institución familiar, lo cual atenta contra la protección que el Estado debe brindar, o sea, tratar a los hijos a todos por igual. Y finalmente, nuestra posición como grupo es de que desde una perspectiva ética y jurídica consideramos que en efecto el fallo del Tribunal Constitucional es adecuada, dado que ha priorizado la realidad del afecto y la convivencia sobre, o sea, para evitar el tema de la exclusión y proteger estos vínculos y reconocer a la familia en su dimensión humana, más solidaria y auténtica, por encima del lazo biológico. Eso es lo que queríamos compartir como grupo. Bien, yo tengo algunas preguntas con relación a esta sentencia, ¿no? Porque en esta sentencia lo que hace el Tribunal Constitucional es equiparar, desde luego, el parentesco, el reconocimiento que tiene ese hijo afín dentro de la estructura familiar y, por lo tanto, el condicionamiento que pueda ser inscrito bajo una modalidad de socio previo pago o previa reducción de la membresía no sería lo más correcto porque dentro de la estructura familiar él se ve, se proyecta como hijo, aunque no lleve los apellidos, desde luego, del padre afín, ¿no? Porque él tiene un padre biológico. Pero la sentencia en sus alcances simplemente es para ordenándole al centro de Arequipa que le entreguen el carnet, ciertamente, y le den la categoría o el reconocimiento dentro de este estatus que tiene de hijo afín, como padre, como hijo afín de un socio. Pero quisiera preguntarles a ustedes como equipo si estarían de acuerdo que el padre afín, así como han defendido desde luego ese vínculo y esa identidad con este entorno familiar, porque al final muchas veces pueden ser que estos padres, estos hijos afines tengan régimen de visita con sus padres biológicos, pero el mayor tiempo pasan con esta nueva estructura familiar, con el esposo, la madre, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta sería si ustedes estuvieran de acuerdo en algún futuro, como una Lex a futuro, ¿no? Como un proyecto de ley a futuro, que los hijos afines tengan derechos alimentarios o incluso derechos hereditarios, como si tú se comportase como un hijo biológico, porque un hijo biológico sabemos que tiene derechos alimentarios y derechos hereditarios, ciertamente. ¿Ustedes estarían en esa dinámica de que como Lex Ferenda, como ley a futuro, pueda regularse esta situación? Porque este reconocimiento del carnet ha tenido que ser logrado después de muchos años en una lucha, en un proceso de amparo, a pesar de que desde el año 2009 se tenía el fallo de Schulz, ¿no? Que si lo han leído es muy similar a lo que se pide. Incluso acá la asociación alegaba de que ya no había cupo, ya estaba sobredimensionada la asociación en este caso, este club. Pero la pregunta iría, si ustedes consideran prudente o razonable que en algún futuro se legisle para que los hijos afines no solamente tengan derecho a un carnet, sino puedan tener derechos hereditarios o derechos alimentarios por mandato de la ley, no por la interpretación del TC, ¿no? Desde luego. ¿Qué piensa el grupo al respecto? ¿Estarían de acuerdo o la persona que lo responda? ¿De acuerdo o en desacuerdo de que el hijo afín tenga derechos hereditarios o derechos alimentarios por ley? Profesora, no lo hemos discutido como grupo, pero voy a atreverme a dar la respuesta como grupo. Consideramos que sí sería, o sea, sí podría ser un buen camino. ¿Por qué? Voy a ponerlo como un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si es que la madre queda viuda, el hijo sigue teniendo los apellidos del padre y se ensambla la familia, constituyen una nueva familia, tienen nuevos hijos? Pero, o sea,
o incluso si es una madre soltera, que no, ni siquiera, o que ha concebido a su hijo por un tema con ayuda, con ayuda y no se sabe quién es el padre, y constituye una nueva familia, tiene nuevos hijos, y en este caso fallece, él se ha criado con los hermanos, se ven como hermanos, y en este caso, o sea, si es que fallece el padre o fallece el padre que no es biológico, no entra en la masa hereditaria. Desde mi perspectiva, estaríamos hablando también de una discriminación. Y si es que este hijo, o sea, que supuestamente no es el hijo, pero es de una familia ensamblada, debería también formar parte de la masa hereditaria, porque si no, todos estos años que ha vivido con la familia, que lo han tratado como un hijo, ha tenido los mismos privilegios que todos los hijos, no se le podría estar excluyendo. Ahora, similar situación, o sea, pasaría igual, o sea, en el caso de una madre soltera, o sea, que solo el hijo ha conocido, o sea, a partir de los 5 o 6 años, a esta nueva pareja como padre, lo ha llamado como padre, este señor goza de un buen estatus social, el hijo vive con él, o sea, tiene todos los accesos a instituciones educativas privadas caras, todo lo demás, y se rompería ese lazo familiar cuando ya este hijo tiene 17 años. En ese sentido, creo que él ya se ha acostumbrado a ese estado de vida y el padre lo ve como hijo, el hijo lo ve como padre, sería con el fin de no discriminar y de no, o sea, segmentar y considerando que ya con base a este tema del reconocimiento y todo lo demás que menciona el Tribunal Constitucional, sí podría ser, o sea, tal vez por ley con algunas prerrogativas, incluirse a estos hijos como parte de la masa hereditaria y reconocimiento de alimentos. Eso es, o sea, la posición que no creo que a nombre del grupo, pero personal que estoy adoptando. Claro, claro, gracias, Vicente. Lo que pasa es lo siguiente. Recordemos que la ley, desde luego, que tendría que implementarse, tendría que estudiar de manera general, porque recuerden que una ley no puede abordar caso por caso, ¿no? De manera general, pero en todo caso sería posible siempre y cuando el padre biológico no existiese, en todo caso, ¿no? Y haya fallecido o lo haya dejado en un completo abandono en esa circunstancia, porque si no, este joven tendría la posibilidad de pedir elementos tanto al padre biológico como al padre afín, o derechos hereditarios tanto al padre biológico como al padre afín. Entonces tendría que evaluarse en sentido estricto. Ahora, hay otros padres afines que sin necesidad de que, porque no hay ley que lo obligue o lo combine, como ya está, pertenece a su entorno familiar, de repente asume incluso hasta más obligaciones como si fuera un padre biológico, ¿no? Sin necesidad de que haya una ley que en ese sentido lo regule. Tendríamos que ser muy cautelosos en la forma como se regularía si es que en algún momento se diera como proyecto de reforma y al final se incorpore el tratamiento de los hijos afines para otros derechos y no necesitar ir al TC para exigirlos como tal. ¿Bien? Muy Sí, bien. exacto, Bien. profesora. Lo que usted, perdón, profesora, que complemente, o sea, lo que usted menciona es cierto, porque también, o sea, si es que se abre mucho, algunos hijos podrían aprovecharse de ese tema, o sea, pedir alimentación al padre biológico y pedir alimentación al padre por afinidad, o sea, y sí se tendría que poner algunos candados, como usted lo estaba mencionando. Claro, por ejemplo, en Argentina se elige cualquiera de los dos, no puedes demandar a los dos cuando el padre sigue vivo, ¿no? El padre biológico sigue vivo, de acuerdo a las posibilidades de quien estaría en este sentido en mejor condición para pasar la pensión alimenticia. Muy bien, el grupo número, el que ha expuesto, por favor, levantemos su mano, por favor, porque después sigue el grupo 5. Puede seguir el grupo 5, 8:43 lo pidió el grupo 5. Bien. Levanten la manito del grupo que ha expuesto, por favor. Muy bien, Richard, José. Vamos a verificar un poquito, por favor. ¿Ya levantaron su mano? No los puedo ver. Bien. Ya, muy bien. Siguiente grupo, grupo 5, por favor. Sí, buenas noches, doctora. Voy a Buenas noches. compartir, voy a compartir la pantalla. Muy bien, gracias.
Bien. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta ocasión, el tema del grupo 5 son las instituciones del derecho civil. Bueno, el curso de instituciones del derecho civil. Somos 7 integrantes, como se muestra en la pantalla. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar el tema de la familia ensamblada y el parentesco socioafectivo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú. Para entender ello, primero se tiene que saber qué es una familia, ¿no? Y como ya se mencionó al inicio de la clase, sabemos que una familia es una institución fundamental reconocida y protegida por la Constitución, ¿no? Esto, sin embargo, a medida que van pasando el tiempo, van a existir múltiples formas de organización familiar más allá de un modelo tradicional. Y así nos dice, ¿no? El Tribunal Constitucional peruano, mediante la sentencia del expediente número 01849 del 2017, donde se abordó un caso emblemático, ¿no? Que permitió reconocer y proteger a las familias ensambladas y al parentesco socioafectivo como categorías legítimas dentro del derecho constitucional. En los hechos del presente caso, como primer punto, vamos a ver que el señor Félix Neira Pacheco, socio del Club Internacional de Arequipa, solicitó que el hijo de su esposa fuera incorporado como socio junior. Como segundo ítem, tenemos que el club, segundo hecho, perdón, tenemos que el club rechazó la solicitud porque el menor no era hijo biológico ni adoptivo del demandante, alegando que sus estatutos solo permitían inscribir a sus hijos biológicos o adoptivos. Como tercer hecho del caso, tenemos que ante ello se interpuso una demanda de amparo por vulneración de derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad, la protección de la familia y el interés superior del niño. Para también entender un poco de qué es una familia ensamblada, tenemos que conocer que el Tribunal Constitucional ha definido a la familia ensamblada como aquella estructura que surge cuando uno o ambos integrantes de una pareja tienen hijos de relaciones anteriores y forman un nuevo núcleo familiar. En estas familias conviven padrastros, madrastras, hijastros e hijos en común. Además, el Tribunal Constitucional ha reconocido que estas familias son una realidad social que también merece protección constitucional. Como base legal de la sentencia, tenemos que el fallo se sustentó en normas constitucionales e internacionales, como por ejemplo la Constitución Política del Perú, donde en el artículo 1 nos menciona la protección de la dignidad humana, en el artículo 2 menciona el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. En el artículo 4 nos menciona la protección especial a la familia y a los niños. Además, en la Convención sobre los Derechos del Niño también nos menciona los principios de interés superior del niño, el derecho a la identidad y la protección familiar. Tenemos que entender también que el Tribunal Constitucional recordó que la Constitución no protege únicamente a la familia tradicional, sino todas las formas legítimas de familia que existen actualmente en nuestra sociedad. El parentesco socioafectivo se conoce como un grupo donde uno de los aportes más relevantes de la sentencia fue el desarrollo del concepto de parentesco socioafectivo. Entendemos que esto es como aquel vínculo que no nace de la sangre ni de la adopción formal, sino de la convivencia, el afecto, la crianza y las relaciones, estables de cuidado y protección. Esto, donde se cumple, bueno, dentro de este grupo va a haber quienes cumplen el rol de padre y de una madre, ¿no? Además, también existe un fundamento donde no se basa en el ADN, porque esto va a ser social y emocional. El Tribunal Constitucional reconoció que una persona puede ejercer verdaderamente un rol paterno o familiar, aunque no exista un vínculo biológico. El fallo del Tribunal Constitucional frente a este caso declaró fundada
la demanda de amparo, reconociendo que existió discriminación y que el club vulneró derechos fundamentales. Además, ordenó admitir al menor como socio junior, sosteniendo que excluirlo únicamente por no tener vínculo biológico o adoptivo era una medida irrazonable, ¿no? Y contraria al principio de igualdad. Lo que resolvió el Tribunal Constitucional, en el primer ítem tenemos que el tribunal declaró fundada la demanda y ordenó al club inscribir al menor. Aquí los puntos claves que se pueden usar vienen a ser, el primero, la identidad de la familia ensamblada, que el Tribunal Constitucional definió a la familia ensamblada, ¿no? Como aquella estructura donde uno o ambos miembros de la pareja tienen hijos de una relación previa. Además, el parentesco social afectivo se reconoció que, aunque no haya un vínculo de sangre, el trato diario, el afecto y el apoyo económico, eso también va a crear un lazo que la Constitución debe de proteger. Además, tenemos la prohibición de la discriminación. El tribunal señaló que hacer una distinción entre hijo biológico y un hijastro, o sea, un hijo afín, en el acceso a los beneficios del club es un acto discriminatorio que vulnera el derecho a la igualdad. Además, también tenemos que el interés superior del niño se priorizó el bienestar del menor y su derecho a integrarse plenamente en el entorno social y recreativo de la familia a la que actualmente pertenece. Dentro de los aspectos adicionales relevantes, podemos resaltar el pluralismo familiar, donde la sentencia reafirma que la Constitución ampara todas las formas de familias legítimas, reconociendo la diversidad y pluralidad familiar en el Perú. Además, tenemos el impacto en asociaciones privadas, la dimensión cultural y social, el interés superior del niño como eje central, la atención en el derecho civil y precedente jurisprudencial. Dentro de la conclusión del grupo, vemos que la sentencia del expediente número 01849 del 2017 constituye un hito en la jurisprudencia constitucional del Perú. Además, reconoce la existencia de las familias ensambladas y legitima el parentesco socioafectivo como una forma válida de vínculo familiar. Con ello se fortalece la protección de la dignidad humana, igualdad y el interés superior del niño, abriendo así el camino hacia un derecho de familia más inclusiva y acorde con la realidad social contemporánea. Aparte de ello, profesora, quería acotar quería mostrarles este siguiente cuadro, donde de repente nos va a ayudar un poco a diferenciar, me pareció bastante interesante, por eso lo muestro, a diferenciar entre los tres tipos de familia que se han visto en las clases, ¿no? La familia tradicional, la familia ensamblada y el parentesco socioafectivo, donde quizás llama bastante la atención y para poder diferenciarlo, viene a ser en el aspecto de los integrantes, ¿no? Aquí en integrantes vemos que en la familia tradicional lo integra padres biológicos e hijos. En la familia ensamblada lo integra padres, padrastros, madrastras, hijastros e hijos comunes. Y en el parentesco socioafectivo lo integran las personas que ejercen roles paternos, maternos o fraternales por lazos afectivos. Además, el reconocimiento legal para la familia tradicional está regulada en el Código Civil y la Constitución. En la familia ensamblada está reconocida por el Tribunal Constitucional como una realidad social protegida y en el parentesco socioafectivo está reconocida por el Tribunal Constitucional como vínculo legítimo, aunque no esté plenamente regulado por normas civiles aún. Bueno, doctora, esa es la exposición. Muchas gracias. Tengo compañeros que de repente quieren acotar a la exposición. Muy bien, muchas gracias por el aporte de la exposición. De repente algún compañero del equipo quisiera aportar alguna información adicional. Michael Luján, perfecto. Buenas noches, profesor de Economía. Bueno, sí, bien es cierto. Quiero aportar más que nada
que definitivamente sí, pues, ¿no? Existen los padres biológicos, los padres de las familias normales, ¿no? Pero algo muy importante, el deber que tienen los padres biológicos no siempre lo van a tener, pues, ¿no? Esa obligación de ver a sus hijos. Siempre va a dar, siempre se le va a dar, porque la ley en este caso lo faculta así. Quiere decir que tiene la obligación de ayudar en todo aspecto a sus hijos, ¿no? Biológicos. Por más que exista hijos afectivos, eso no le inhibe a que puedan dejar de cumplir sus obligaciones, ya que en este caso, como se ha visto, automáticamente cuando una pareja o una de padres entra con hijos biológicos o afectivos, se le impide, ¿no? Esto ha sido una retórica para que de esa manera se genere un cambio a nivel del tribunal y se pueda hacer una excepción en la cual se puedan juntar tanto hijos biológicos como afectivos, porque a veces, hoy en día, se ve y se visualiza que a veces hay muchas madres solteras, ¿no? En las cuales algunos familiares como tíos, primos, adoptan el papel de padre, ¿no? Y automáticamente cumple ese rol. Y automáticamente, pero eso no inhibe a que el padre pueda dejar de cumplir sus responsabilidades. Eso quería aportar. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente. Y hay una sentencia incluso del Tribunal Constitucional al respecto. ¿Por qué? Porque en un proceso de alimentos, el caso fue el siguiente, si bien lo recuerdo, por ejemplo, María y Pedro tuvieron una relación extramatrimonial, es decir, nunca se casaron, convivieron y producto de esa unión tuvieron dos hijos. Pedro decide algún día, decide ya no estar con María y se va a vivir con Juana, por ejemplo. Juana tenía hijos de otra relación, a formar una familia ensamblada. Pedro, quien vendría a ser el padre afín de los hijos de Juana, eh, asume en este sentido la labor de padre, podríamos decir, de los hijos de Juana, y asume deberes alimentarios, apoya con él la educación de los hijos de Juana, etcétera, independientemente de que Juana había demandado alimentos al padre, al padre de los chicos, ¿no? Al padre de los hijos. ¿Y cuál es el contexto que ahora quiero vincular? Es que María demanda a Pedro porque no le pasaba la pensión alimenticia, no le pasaba alimentos y por lo tanto demanda por alimentos al padre de sus dos hijos, ¿no? Y él en su contestación de demanda, Pedro dice que si bien es cierto son sus hijos, pero no les puede pasar la pensión solicitada por la madre en ese monto por cuanto él tiene una familia ensamblada y tiene hijos de su pareja, de su conviviente, que los asume como suyos y asume los gastos. El Poder Judicial, y por eso que pedía un prorrateo, que es una disminución de la pensión alimenticia en función de los hijos que tiene. Si tiene tres, cuatro, en función de ellos les asigna el 10% cada uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces él quería alegar esa carga y el tribunal le dijo que no era posible porque tú no puedes desatender tus obligaciones legales más allá de las obligaciones porque hay padres que tienen que asumirla, que en este caso serían los padres biológicos y por lo tanto no te puedes desatender tus obligaciones naturales. Eso en el sentido de lo que comentó su compañero. Wendy, te escuchamos. Sí, profesora, quiero acotar también acerca sobre el expediente. Bueno, el caso es para el grupo, ¿no? Es muy interesante y también es muy valioso porque refuerza pues el concepto de la familia, porque esto ya no es estático, porque la familia va evolucionando de Ujú. acuerdo también a la sociedad, a la actualidad. Entonces ya no es como los tiempos, sino ya es diferente. Entonces, de manera acorde que ahora el Tribunal Constitucional, pues al ordenar que esto se inaplacara de cualquier estatuto sobre este club, que excluyera a los hijos, ¿no? Entonces, sentando precedente para todos los clubes y las organizaciones privadas en el Perú. O sea, quiero decir que como un ejemplo, o sea, me encantó porque la Constitución prevalece sobre los reglamentos internos de las instituciones privadas. A ver hasta dónde llega y cómo protege el tema de la familia. Gracias.
Sí, efectivamente, ninguna norma estatutaria de una asociación, desde luego, que es una persona jurídica sin fines de lucro, puede ir contra un texto constitucional, contra una norma constitucional que en principio sería atentando contra el derecho a la igualdad y de una forma con el derecho a no ser discriminado. Entonces, en esa medida se puede decir que ninguna norma estatutaria, por más allá que haya autonomía en el estatuto, estas normas, al igual que toda norma legal, tiene que ser acorde al texto constitucional. Muy bien, pasamos al siguiente grupo, grupo uno, por favor. Gracias. Al grupo 5. Ahí están los integrantes. Sí, ya los tengo ahí, están totalmente en la primera página. La diapositiva los han colocado y registre su participación. Bien, después del grupo uno pasamos al grupo 4. Muy bien, grupo uno, chamba falla, excelente. Sí, doctora, ¿se logra ver la...? Sí, sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, Ok, doctora. Bueno, inicio. En un momentito voy a sí, mover puede esto. iniciar. Ya. Bueno, doctora, somos el grupo uno. Hoy vamos a analizar la sentencia 713-2020 del Tribunal Constitucional del Perú, que aborda el conocimiento de las familias ensambladas y la protección contra la discriminación. Bueno, este caso es muy clave, toda vez que amplía el concepto de familia en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que, basándonos a los hechos, tenemos que el señor Félix Rafael Neira Pacheco solicita que el hijo de su esposa fuera reconocido como un beneficio dentro de un club privado. Bueno, en este caso la institución rechazó el pedido porque el menor no tenía un vínculo biológico a él. Ante ello, interpuso una demanda de amparo alegando discriminación contra su familia. Como un punto número 3 tenemos lo que es la definición. Bueno, el TC definió que la familia ensamblada como aquella, ¿no? Formada por una pareja en la que uno o ambos integrantes tienen hijos y relaciones anteriores y bueno, en este caso forman un nuevo núcleo familiar. Este núcleo se basa a la convivencia, también vemos el afecto, la solidaridad, la protección mutua, ¿no? Y no únicamente en la biología. Tenemos como base legal, bueno, la decisión sustentó, ¿no? De que la Constitución Política del Perú del 93, el artículo 4, ¿no? El Estado y la comunidad protegen a la familia. Tenemos también el artículo 2, inciso 2, el cual es el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. En este caso, el Tribunal Constitucional reconoció, ¿no? Que los vínculos familiares no dependen solo de la sangre, sino también de los lazos socioafectivos, construidos mediante convivencia, cariño, responsabilidad. Tenemos también el fallo, ¿ya? Y como relevancia, el TC declaró fundada la demanda y ordenó que no se discrimine al menor por no ser hijo biológico del demandante. En este caso, reconoció que las familias ensambladas no tienen protección constitucional en el Perú. Este fallo moderniza el concepto de familia porque protege a los niños, también fortalece a la principio de igualdad. Como una breve conclusión, tenemos que la sentencia 713 es trascendental. ¿Por qué? Porque en este caso nos reconoce que la familia no se limita a la biología, sino también se construye con afecto y convivencia. El TC, en este caso, amplía la protección constitucional a las familias ensambladas, ¿no? Reafirmando que el derecho debe adaptarse a las nuevas realidades sociales. Bueno, para concluir, lo más importante de esta sentencia, bueno, es que el TC reconoce que la familia no es un concepto rígido, ¿no? Y tampoco limitado, ¿no? A la biología. La familia también es un espacio de afecto, solidaridad, convivencia, ¿no? Y por eso las llamadas familias ensambladas merecen la misma protección constitucional que cualquier otra. Este fallo también marca un avance en la interpretación del derecho civil, ¿no? Y constitucional. ¿Por qué? En este caso adapta la noción, ¿no? Que la familia a las realidades sociales actuales y también garantiza que ningún niño sea discriminado, ¿no? Por el origen de sus vínculos familiares. En este caso, en definitiva, el tribunal reafirma, ¿no? Que a lo que define a una familia es el amor, la responsabilidad, ¿no? Compartida entre los padres y no lo define la sangre. Muchas gracias, doctora. Bien, muchas gracias a ustedes. Quisiera saber, me imagino que Juan Augusto también quiere intervenir, quisiera saber
eh, ¿están de acuerdo con los Sí, fundamentos del TC? ¿Están de sí, acuerdo con ese planteamiento de que la familia no lo define la sangre, que los vínculos de parentesco afín se solidifican o se protegen a través del- de las relaciones saludables que deben darse entre hijos y padres afines y que la percepción que se tenga de ese hijo afín, incluso habla de hijo afín o hija afín para no hablar del término peyorativo hijastro o hijastra, ¿no? En ese enfoque, como lo han señalado ustedes, dinámico de familia? Sí, pueden acotar, por sí, favor. sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. Sí, como comentaba mi compañero, ¿no? Bueno, el derecho, como sabemos, es dinámico, ¿no? Van cambiando, la realidad jurídica cambia constantemente. Y bueno, en este fallo lo que el Tribunal Constitucional declaró, ¿no? Fundada la demanda de amparo presentada por el señor Neira Pacheco, en base a lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Nosotros sabemos que ahora existen diferentes tipos de familias, ¿no? Como en esta, las familias ensambladas donde hay un vínculo, ¿no? Vínculo más allá de lo biológico, hay un vínculo de afectividad. Entonces, basándonos a esa perspectiva, creemos que sí es conveniente, ¿no? Que hay una regulación, o bueno, que ya hay regulación por el fallo que se hizo, ¿no? Y está bueno porque en sí hay, ahora como sabemos la tecnología, digamos así, ha- hay muchas familias jóvenes. Y bueno, a veces vemos que las familias se separan, ¿no? Y se forman otras familias, se ensamblan nuevas familias y esos hijos que no son, claro, biológicamente, deberían ser reconocidos y tener ¿no? Todos los beneficios, digamos así, para con la familia, ¿no? Ya que pertenecen a una misma familia. Es un aporte, profesora, de parte del grupo. Gracias, profesor. Muy bien, gracias, Juan. ¿Alguien más que quiera aportar algo en este grupo? Sí, ¿No? doctora. Ya, vamos a Bueno, aportar eso. para ya finiquitar la exposición, bueno, lo verdaderamente trascendental, ¿no? Pues que esta sentencia, en este caso el Tribunal Constitucional, ¿no? Reconoce a la familia socioafectiva también como una categoría con protección constitucional, ¿no? Esto significa que en el derecho peruano ya no se limita solamente a proteger con protección constitucional. Bueno, ante ello, las familias biológicas o jurídicas, ¿no? Tradicionales, sino también aquellas que forman por un vínculo de afecto, convivencia, ¿no? Entre otras palabras, se amplía el concepto de la familia hacia una visión más inclusiva, ¿no? Y moderna, donde lo que importa no es la sangre, sino el cuidado, la responsabilidad compartida, ¿no? Y este reconocimiento también fortalece el principio de igualdad y asegura que ningún niño sea discriminado, ¿no? Por el origen de sus vínculos familiares, padre o madre. Gracias, doctor. Muy bien, gracias a usted. Bien, los integrantes de este equipo, por favor, para poder registrar su participación en en el desarrollo del trabajo, por favor, levanten su manito, el grupo que les correspondió. Bien, Champa ya lo había levantado. ¿Quién más, por favor? Ya, muy bien. Claro. Un ratito, por favor. Muy bien, gracias, muy amable. Pasamos al siguiente grupo, por favor. Maestra, buenas noches. Noches. Bueno, continuando con el análisis de los expedientes que nos dio, somos el grupo número 4, el cual tocamos la sentencia 1849 del 2017, que corresponde, bueno, creo que la mayoría de nuestros compañeros han realizado o han evaluado el tema del señor Félix Rafael Neira respecto a la demanda de amparo contra el Club Internacional de Arequipa, ¿no? Eh, en este caso, ¿qué ocurrió, no? El demandante convivía con su pareja, es, contrajeron matrimonio y el cual había un hijo de una relación anterior, ¿no?
Ante ello, formaron una familia ensamblada. Y bueno, el señor Félix quería realizar la inscripción de socio junior del menor. Sin embargo, el club indicó o le rechazó esta inscripción, puesto que se basó en su reglamento interno de un acuerdo, ¿no? Que indicaba que el hijo no era biológico del demandante y que no existía una adopción legal. Ante ello, el señor Félix indicó, ¿no? Que había o alegó que habían, derechos vulnerados, ¿no? El derecho a la igualdad, protección constitucional de la familia, en este caso de la familia ensamblada, y también, se ve que hay una afectación respecto al niño en cuestión. Le doy pase a mi siguiente compañero. ¿Quién es el compañero? Flor Natalie es la que continúa, si es que me logra escuchar. ¿Está presente, por favor? Si no, continuamos cualquier otro integrante, por favor, para avanzar. Sí, no se preocupe, maestra, le daré continuación a la exposición. Bueno, el Tribunal Ujú. Constitucional define que la familia ensamblada no solamente no limita, mejor dicho, a un modelo tradicional de familia, ¿no? Sino también ve que hay em, vínculos, ¿no? De consanguinidad, adopción, también ve que hay, en este caso, ¿no? La estructura familiar está conformada por ambas partes, ¿no? Madre, padre, en este caso, donde, como indiqué anteriormente, el hijo viene de una relación anterior, pero hay vínculos de convivencia, afectividad y solidaridad. Entonces, el Tribunal Constitucional sostiene que la convivencia y el afecto también genera relaciones familiares que deben ser protegidas constitucionalmente. La base legal utilizada, eso sí le doy pase a mi siguiente compañero, si es que se encuentra en línea, el señor Antonio, Yo, por yo, favor. yo. Bueno, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Ya. Buenas noches con todos. Mi nombre es Francisco Sola. Me voy a continuar con la parte de la base legal utilizada por el Tribunal Constitucional. Como ven, tenemos 4 puntos. En el punto número A, según la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional se basó en el artículo 4 de la Constitución, que protege a la familia y promueve el matrimonio. El TC interpreta que la Constitución no protege solo la familia tradicional, sino también otras formas de familia, como la familia ensamblada, siempre que exista convivencia y dignidad humana. Siguiendo al punto B, el derecho a la igualdad, el TC consideró que excluir al menor por no tener vínculo biológico era discriminatorio. Señaló que una persona no puede recibir un trato diferente cuando en la práctica forma parte real de una familia. En el punto número C, el interés superior del niño. El tribunal priorizó el bienestar del menor y consideró importante proteger su estabilidad emocional y familiar, ya que el niño convivía y mantenía un vínculo afectivo con el padrastro. En el punto número C, lo que nos habla sobre la normativa internacional, el TC también tomó en cuenta tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen la protección de la familia, la igualdad y los derechos de los menores. Le doy el pase a mi compañero. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la sentencia. Tipo de parentesco reconocido por el TC. Sentencia desarrolla principalmente el parentesco socioafectivo, que significa en el vínculo familiar nacido de convivencia, afecto, cuidado, solidaridad, trato permanente como familia, aunque no exista vínculo biológico ni adopción formal. Ejemplo del caso, el padrastro convivía con el menor,
ejerciendo funciones paternas, compartiendo vida familiar, creando vínculo afectivo estable. El TC reconoce que la realidad familiar no puede reducirse únicamente a la sangre o a las formalidades jurídicas. Le doy paso a mi compañera Annalise Suso. Gracias, compañera. Buenas noches, doctora. Compañeros, buenas noches. Me toca exponer la parte fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, en este punto se va a poder ver qué es lo que decidió el tribunal, por qué tomó esa decisión, qué derechos ha protegido, qué importancias tiene el fallo y como punto clave, qué es lo que no hizo el tribunal, ¿no? Bueno, en esta parte de la sentencia, el TC emite su decisión final respecto al caso de Félix Neira Pacheco. El TC declaró fundada la demanda de amparo presentada por el demandante. Esto significa que el TC consideró que sí existió una vulneración de derechos fundamentales por parte del club. Entonces, ¿por qué el TC declaró fundada esa demanda, no? Señaló que el club no podía excluir al menor únicamente por no tener vínculos biológicos con el demandante. Para el TC, esa decisión generaba un trato de discriminación y pues afectaba el derecho a la igualdad. Además, sostuvo que la protección constitucional de la familia no debe limitarse únicamente a las relaciones biológicas o matrimoniales. Entonces, el TC entendió que en la práctica pues sí existía una verdadera relación familiar entre el padrastro y en este caso el menor, ¿no? Ya que existía convivencia, existía afecto, cuidado, ¿no? Entonces, prácticamente era una familia dinámicamente estable, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que protegió el TC en este caso, ¿no? En esta sentencia, el Tribunal Constitucional protegió principalmente tres aspectos importantes, ¿no? Podemos ver el derecho a la igualdad como primer punto, la protección constitucional de la familia y también el interés superior del niño. Pues entonces, como un ejemplo, imaginemos, ¿no? Un menor que durante muchos años ha convivido con un padrastro que cumple las funciones de padre, ¿no? Que lo cuida, lo educa, lo protege, comparten momentos de familia, actividades recreacionales, familiares. Entonces, sería injusto excluirlo de espacios familiares solo porque no existe un vínculo biológico formal, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues sin embargo, es importante aclarar que el Tribunal Constitucional no convirtió automáticamente al hijastro en hijo legalmente del demandante, ¿no? Tampoco creó una adopción automática. Lo que realmente hizo fue reconocer la protección constitucional a esa relación familiar basada en la convivencia y también basada en el afecto, ¿no? Doy pase a mi siguiente compañera, compañero Billy. Bueno, en la opinión jurídica, bueno, constituyen un precedente relevante en la materia de protección constitucional. Desde una perspectiva jurídica, la decisión desarrolla, bueno, una interpretación no amplia de la Constitución peruana, adecuando, ¿no?, a la evolución social contemporánea, bueno, reconociendo, ¿no?, la realidad social actual. El TC entiende, ¿no?, que muchas familias modernas no responden al modelo tradicional, pero cumplen funciones efectivas y de protección. Asimismo, ¿no?, de protección del menor. La sentencia prioriza el bienestar emocional, la integración familiar, el interés superior del niño, así como la evolución del concepto de familia. El tribunal supera, ¿no?, una visión extractivamente biológica y reconoce vínculos efectivos y reales, relaciones de cuidado y convivencia. Bueno, en criteria jurídica, mm, aunque el TC reconoce el parentesco socioafectivo, el Código Civil peruano aún no regula plenamente sus efectos. Por ello, este tipo de parentesco no genera automáticamente
derechos hereditarios, patria potestad, alimentos, representación legal. Existen entonces una diferencia entre reconocimiento constitucional y regulación civil expresa. Eso es cierto, ¿no? Lo que comentaba su compañero es cierto. La sentencia del tribunal en ningún momento puede darle la categoría. El tribunal no es legislador, no puede regular situaciones que solo le contempla al legislador en su esencia. Lo único que ha hecho es restituir las cosas al estado anterior con respecto a una vulneración de un derecho fundamental, como es el derecho a la igualdad y el derecho a no ser discriminado, ampliando con cobertura en base al artículo 4 de nuestra Constitución y en base al artículo 227 con respecto al grado de parentesco. ¿Quién más continúa? Ya terminó la exposición, por favor. Bueno, en la conclusión, el Tribunal Constitucional amplía el concepto tradicional de familia, a reconocer constitucionalmente a las familias ensambladas y el parentesco socioafectivo, estableciendo de que la protección familiar no depende exclusivamente de vínculos biológicos o formales, sino también de relaciones reales de convivencia, afectividad y solidaridad. Asimismo, ¿no? Representa un precedente importante para el derecho constitucional y de la familia peruana, porque consolida el reconocimiento y la protección jurídica de las nuevas estructuras familiares, garantizando el respeto a la dignidad, igualdad e integración de todos sus miembros. Muy bien, muchas gracias. Por favor, la primera diapositiva para consignar los nombres del grupo. Muy bien, gracias ahí, por favor, un momento. Bien, gracias. ¿Y otro grupo que falta, por favor? ¿Hay algún otro grupo que faltase, por favor? El grupo número 3 va a compartir pantalla. Muy bien, gracias. Puede empezar, por favor. Tenemos 10 minutos para su exposición. Buenas noches, docentes, buenas noches, compañeras. En este caso, vamos a exponer el expediente número 09332, que habla de Arnaldo, Arnaldo Short Pérez, sobre un caso de reconocimiento de la familia compuesta. ¿Puede pasar, por favor, iniciar? ¿Me escucha, docente? Sí, claro. Ya. Para continuar con la exposición, como introducción, la evolución de la familia no es una entidad estática, ha evolucionado junto con los cambios sociales, dando paso a nuevas estructuras que requieren reconocimientos jurídicos, como reconocimiento de nuevas realidades y como objetivo analizar la protección del Tribunal Constitucional. En este caso, los hechos de Shore Pérez con versus el Centro Naval, como demanda, se solicitó un carnet familiar para la hijastra, buscando una igualdad de trato, pero la negativa del Centro Naval otorgó solo pase de invitada especial, negándole el estatus social, el estatus familiar. En este conflicto se alegó la vulneración al derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación. En este caso, ¿qué es una familia ensamblada? Como definición del Tribunal Constitucional, la estructura formada cuando uno o más integrantes tienen hijos de una relación previa, como familia constituida, conviviente estable y nuevos núcleos de afecto. En el marco legal de protección,
La Constitución nos habla sobre el artículo 4 y 6 de protección de familia y paternidad responsable. En el Código Civil nos habla del artículo 237 y 242, la regulación de parentesco y sus efectos. El Tratado Internacional también nos habla sobre una convención americana sobre los derechos humanos y derechos de la familia. El parentesco por afinidad, en este caso, el vínculo jurídico, el Tribunal Correccional reconoce el parentesco por afinidad entre el padrastro e hijastros. Como efecto jurídico, el vínculo genera derechos y obligaciones similares a la filiación biológica en ciertos contextos. Como núcleo protegido, el hijastro es parte integral del núcleo familiar bajo el manto constitucional. Como análisis de la sentencia, eh, la realidad social nos dio que la familia ensamblada no son excepciones, sino una realidad cotidiana en el Perú. En el aspecto no discriminación, diferenciar igualmente entre hijos e hijastros constituye un acto discriminatorio. Como límites privados, las asociaciones privadas no pueden usar sus estatus para vulnerar derechos fundamentales. En el fallo de este caso, un fallo histórico, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo, prohibición de diferencias arbitrarias, reconocimiento pleno de la hijastra, orden de entrega del carnet familiar. Como importancia de la sentencia, nos deja un precedente, hito del derecho de familia peruano. Como igualdad fortalece el principio y la igualdad ante la ley. Como dignidad protege el interés superior del niño y adolescente. En conclusión del tema, la protección constitucional alcanza a todos los modelos de la familia. El parentesco afinidad es la base de reconocimiento de los hijastros y la dignidad humana es el límite para cualquier reglamento institucional. El Tribunal Constitucional prioriza la realidad vivencial sobre la formalidad biológica. Eso sería todo, estimado docente. Mis compañeros van a responder las preguntas. Muy bien, gracias. Recordemos que esta primera sentencia, el caso Schultz Pérez, fue el que marcó un antes y un después, porque después han seguido otras en esa misma línea, pero fue la primera que marcó y recuerden ustedes que fue en un contexto 2008-2009. Entonces, imaginemos que la institución que era muy común de repente en el derecho anglosajón, el derecho americano, a través de esa petición fue reconocida formalmente. Bien, ¿alguien más que quiera aportar algo del grupo? Tenemos algunos minutos. Sí, Freddy, te escuchamos. Sí, doctora, bueno, para complementar sobre la exposición que hizo mi compañero, tenemos que tener en cuenta de que el Tribunal Constitucional no solo reconoce a la familia ensamblada como una realidad sociológica, ¿no? Sino que también establece límites estrictos a la autonomía de las empresas privadas, es decir, dictaminando que sus reglamentos internos no pueden estar por encima, ¿no? del derecho constitucional de fundar una familia, ni tampoco del principio de no discriminación, ¿no? entre
entre hijos biológicos o hijos socioafectivos, ¿no? También la sentencia es clave porque le otorga legitimidad procesal al padrastro, ¿no? En este caso, para poder accionar en defensa de su núcleo familiar, ¿no? Priorizando la socioafectividad y la primacía de la realidad, ¿no? Sobre la formalidad biológica. Eso sería, doctora. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, Freddy. Bueno, les agradezco a todos los participantes. Sí, se había colocado los nombres también en ese sentido, todo se ha ido registrado. Les agradezco el día de hoy su participación. Hemos hecho el espacio práctico más productivo en ese sentido, como es el análisis de una sentencia de un modelo de tipo de familia. Hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que no solamente se refieren a la expedición de un carnet, incluso se habla de derechos laborales cuando al hijo afín se le consideró como un coasegurado para el servicio, para la póliza de salud de su padre afín. Se habla también, por ejemplo, en una sentencia muy interesante del Tribunal Constitucional sobre el padre afín que representa y postula como miembro de la PAFA y después es cuestionado por un padre biológico que dice que no es el padre biológico, pero es el tutor de las menores, el que se encargaba del proceso de enseñanza de las menores ante la entidad educativa, ¿no? En esa medida se puede considerar algunos otros presentes, como el caso también del tema de alimentos que les he manifestado. Muy bien, jóvenes, les agradezco su participación el día de hoy. Nos encontramos el día viernes, y con toda la normalidad, 8:15 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.